Hola, bienvenidos a estos 1800 segundos de noticias. Diulca Pérez les saluda, feliz de poder entrar a sus hogares para comentarnos las noticias importantes de la semana y siempre temas súper interesantes. Hoy la doctora Teodora Castro viene con sus consejos a empleados y empleadores y toca un tema sumamente sensible y que podría dar respuesta a situaciones que están pasando cualquiera de ustedes. Cuando tenemos miedo a que nos boten del trabajo, cuando tenemos miedo a perder el trabajo, cuando tenemos miedo a equivocarnos, ¿qué puede pasar? Eso puede ser positivo y también puede ser negativo. Todo depende de la manera en que usted lo enfoque. No se pierda esta sección porque es muy personal y de verdad que responde a preguntas de situaciones que mucha gente está pasando. Y puede ser la situación suya y puede usted recibir un poquito de luz acerca de esto. Recibimos a Betty Hernández, que nos habla de su libro Ser Mujer y de experiencias que han sacudido su vida de una manera impresionante, muy impresionante. Así que no se puede perder esta entrevista con esta autora del libro Ser Mujer y cómo la tragedia ha marcado su vida para compartir experiencias y prepararse para el dolor, algo para lo que nosotros nunca nos preparamos. Nosotros pensamos que nunca nos va a tocar, pero lamentablemente dentro de la vida hay dosis de alegría y hay dosis de tristeza. Ojalá y nuestro espíritu, nuestro físico, nuestra mente esté preparado para ello. No se pierda esta entrevista con Betty Hernández y en el tema central hablamos de los llamados a protesta de la ADP en demanda de aumento salarial por parte del Ministerio de Educación, pero también porque ellos llaman a asamblea un día normal de clases a las 9:30 de la mañana. ¿Por qué privar a los niños de cumplir con su calendario escolar? Esto y mucho más en 1800 segundos. Quédese ahí, no se vaya. El Ministerio de Salud Pública llama a la población a evitar el contacto con lodo, agua sucia o estancada. Evite acumular basura y elimine los criaderos de vectores como ratas y mosquitos. Lave los envases enlatados, cocine bien los alimentos, protege el agua de posibles fuentes de infección y en todos los casos, hervirla durante 15 minutos o coloque 5 gotas de cloro por cada galón antes de consumirla. Lávate las manos después de ir al baño y antes de cada comida. Acude al médico en caso de presentar algún síntoma como tos, dolor corporal, irritación ocular, vómitos o diarrea. Cuida tu salud y la de tu familia. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
En el tema de hoy vamos a hablar de la Asociación Dominicana de Profesores y su llamado a protesta frente al Ministerio de Educación que según las informaciones se dará este martes. Miren, la ADP ha llevado, durante lo que lleva el mes de abril, ha llevado reuniones con el Ministerio de Educación en busca de un nuevo aumento salarial y aunque reconocemos el derecho de los maestros a aspirar a mejores condiciones, hay que reconocer también que en los últimos años, en los últimos 10, 15 años, los maestros han recibido mejores salarios, han ido mejorando ese salario constantemente y la gran crítica es que a medida en que va avanzando todo el proceso, ellos como quiera, aumento salarial, pero como quiera siguen incidentando las clases de los niños. Y el problema no es que los maestros no reclamen un aumento salarial. El problema no es que las autoridades no reciban de las demandas que necesitan los maestros de mejores condiciones escolares, de mejor infraestructura, etcétera, etcétera. El problema está en que cada vez que los maestros, por una asamblea, por una queja, por una reunión, por una evaluación que forma parte del calendario escolar, ellos suspendan las clases para cumplir con esos requerimientos. Esta semana, el viernes pasado, viernes 19 de abril, en Boca Chica hicieron un llamado para una asamblea a las 9:30 de la mañana de un viernes. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que no se va a dar clase en Boca Chica. Pero no solamente en Boca Chica, en otras demarcaciones del país. Cogen la hora exacta, 9, 10 de la mañana, de manera que no haya oportunidad de dar clases. ¿Y qué hacen? Los niños pierden un día completo, una jornada completa. Una jornada completa y lo hacen constantemente. El Ministerio de Educación se ha pronunciado en contra de estas medidas de la ADP, sobre todo cuando están en la mesa de negociaciones para un posible aumento salarial, que no se sabe si podrá ser porque ellos están exigiendo un porcentaje que dice el Ministerio que con el presupuesto con el que cuenta no tiene la capacidad económica para cumplir con ese aumento salarial que está exigiendo la ADP. Recordemos esa sentencia de un tribunal de Barahona, una sentencia ante una querella interpuesta por la Asociación de Padres y Madres Amigos de la Escuela para que la ADP no pueda suspender las clases cada vez que le da la gana. Y ese tribunal de Barahona sentó jurisprudencia y otras demarcaciones comenzaron a verse ahí y a decir, no, espérate, esta es la medida que nosotros tenemos que tomar. Pues los padres y las madres de los niños en las escuelas públicas tienen que accionar y tienen que participar porque los padres y madres en las escuelas privadas tienen una participación preponderante junto a sus hijos porque es la única manera de garantizar la calidad y la cantidad de la educación que se le proporciona a sus hijos. Entonces, la ADP, lamentablemente, en vez de ser un gremio que se preocupe por preparar a sus profesores, por velar que sus profesores cumplan con el pensum, cumplan con ese calendario escolar, sencillamente la ADP ha sido todo el tiempo un instrumento político para presionar, para negociar, y no puede seguir siendo así, porque los que pagan los platos rotos son los niños pobres, son los niños que no tienen otra alternativa que la escuela pública. Entonces, no solamente estamos hablando del pan de la enseñanza, estamos también hablando de que las familias tienen un esquema ya planteado, papá, mamá se tienen que ir a trabajar y el niño a la escuela. En el momento en que tienen una asamblea, no solamente no le dan la educación a los niños, interrumpen su proceso, sino que le generan un problema a los papás y a las mamás, que ellos tienen que buscar otra alternativa. Entonces, la ADP de alguna manera tiene que evolucionar en sus mecanismos de lucha. Que esos mecanismos de lucha y que esa lucha per se no se convierta en una tragedia para los niños y niñas dominicanos de menores recursos económicos, porque ya han sido sacrificados por demasiado tiempo. Y en este momento lo que menos se necesita es una protesta de la ADP, la interrupción del año escolar en un momento en que ya comienza la etapa final, porque en junio terminan las clases.
Entonces, es inaceptable, es inhumano, es abusivo, es injustificado. Haga su asamblea, haga su reunión, pero saque tiempo de la tarde, saque tiempo el fin de semana. Si usted va a hacer 3 asambleas en el mes, haga una sola, pero no sea abusador. Porque al final de quien está abusando no es del ministro de Educación del momento, no es del gobierno del momento, es de niños y niñas a los que lamentablemente la falta de esos días de clase se le va a reflejar en su calidad educativa a corto, mediano y sobre todo a largo plazo. Hacemos una pausa, regresamos en 1800 segundos, quédese ahí con nosotros. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Instructivo Junta Central Electoral, tomo 82. Para votar este 19 de mayo, aquí te damos los pasos que debes seguir. Al llegar a tu recinto electoral, ubicas tu colegio y haces la fila. La votación inicia a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Ya en el colegio, con tu cédula de identidad y electoral actual, confirman en el padrón si estás hábil para votar. Recuerda que no importa si tu cédula está vencida. Ahí te entregan 3 boletas, con las letras P, S y D. Asegúrate que las boletas estén firmadas, selladas y que no tengan marcas para que tu voto sea válido. Marcas por el partido y o candidato de tu preferencia, una sola cara en cada boleta. Las doblas con la firma y sello hacia afuera y las depositas en las urnas correspondientes. Firmas en el padrón electoral. Te entintan el índice izquierdo y te devuelven tu cédula para luego salir del recinto. ¡Corte! Este 19 de mayo, que nadie se quede sin votar. Aquí elegimos votar.
Gracias por continuar con nosotros en 1800 segundos. Y como siempre, aquí está la doctora Teodora Castro para contarnos de esos temas que ustedes le comparten en sus redes sociales, que ustedes les mandan, que a ustedes como tanto empleado como empleador les interesa saber. Hoy tenemos un tema muy interesante que a mí me gusta mucho, pero antes de entrar en el tema de esta semana, la doctora le tiene una invitación importantísima y yo también me hago parte de esa invitación. Doctora, bienvenida. Hola, Diulka, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, nosotros queremos invitar a todos los abogados y a las personas que pues incursionan en lo que son las conferencias, que quieren ver qué es lo que está pasando en América Latina, Centroamérica y también de algunos países del área del Caribe. La Colegiatura Mundial de Abogadas pues tiene su tercer congreso en Cúcuta, Colombia, eso es 3 y 4 de mayo. Nosotros les vamos a invitar, pues ahí van a ver magistrados de las altas cortes, estaré yo también hablando sobre el impacto de la mujer en la economía, con una visión en América Latina, y van ahí a discurrir varias personalidades y con temas internacionales de su interés. 3 y 4 de mayo en Cúcuta, Colombia. Pueden buscarlo en nuestras redes sociales en Colegiatura Mundial de Abogadas, donde yo soy embajadora por la República Dominicana y estamos haciendo esta promoción. Ah, bueno, pues no se pierdan esa cita. Primero, Colombia es un país súper interesante y segundo, ahí van a conocer profesionales de América Latina y de otras latitudes donde podrán intercambiar interesantes temas. Así es, tenemos esos 2 días donde habrán cócteles, presentaciones y todo un día. El día 4 el congreso inicia desde las 8 de la mañana y terminamos a las 5 de la tarde con unos breves refrigerios y también con el almuerzo que está incluido. No se lo pierdan. Pueden también contactarnos a los mismos teléfonos al 809-880-7062, al 682-2965 para más información. Todo lo que usted quiera sobre este congreso se lo vamos a explicar. Bueno, doctora, pues ahora entremos en materia con el tema de la semana. La gente que le da miedo que lo boten del trabajo, la gente que piensa que si me botan, se me acaba el mundo y vive en esa ansiedad. ¿Qué produce esa ansiedad y cómo se puede representar y reflejar en el trabajo? Sí, si nosotros enfocamos dentro de uno de los miedos, porque nosotros los seres humanos siempre tememos a algo, el miedo cuando es algo sutil, muy personal, a que pueda salir del trabajo, a que las cosas no nos salgan bien en el trabajo, eso es algo normal en principio. Y ese miedo puede ser un arma de doble filo. Primero, puede ser beneficioso para la empresa porque impulsa la productividad al ver que esa persona, ligado a ese miedo, debe estar la responsabilidad y el compromiso a ese tipo de miedo que es muy personal, porque a veces, Diulka, nosotros vemos esto muy ajeno a lo que pasa con las demás personas. Por ejemplo, hay días que amanece lloviendo, un diluvio de agua, y pues nos pasa por la cabeza quedarnos en la casa, por miedo a caer en un charco, por miedo a que nos pase cualquier cosa. O porque quizás no tenemos un transporte lo suficientemente seguro. Sí, y a veces llamamos a la empresa, pero otras veces decimos, señores, es competitivo mi trabajo. No debo estar faltando tanto. Por 3 días que llueva ahí todo el mundo va y trabaja. Entonces yo tengo miedo de ir, miedo de salir, pero también miedo de que me voten, porque mi trabajo es competitivo. Entonces, ¿eso en qué ayuda a la empresa? Bueno, en que las personas son mucho más efectivas, en que la responsabilidad y el compromiso como que se potencian, porque las personas también cuidan su trabajo, cuidan su área. Pero ¿qué pasa en América Latina, en nuestros países que son tercermundistas, donde las oportunidades de trabajo son mínimas, donde el desempleo sube cada día, que las personas se aferran más a ese trabajo y muchas veces al miedo a que te saquen de ese trabajo? Y es un miedo legítimo, Diulka. O sea, nosotros tenemos que ver que aferrados a eso, pues nosotros debemos hacerlo. Otro miedo que también aparece cuando nos llevan una tecnología nueva, cuando nos llevan un equipo que uno cree a veces que te va a morder porque tú no sabes manejarlo. Entonces, ¿qué debe hacer el empresario? El empresario debe tecnificar a sus empleados antes de presentarle
un equipo nuevo, un equipo que ellos no saben qué ponchar y que a veces ven que la computadora los va a morder. Entonces, capacítese. La falta de capacitación también crea un miedo que puede entonces traducirse en se desacelera lo que es la productividad de su empresa. Es importante que usted capacite, que usted invierta precisamente en ese empleado para que él no tenga miedo a la tecnología, no se te desenfoque. A veces ese desenfoque también crea una inseguridad. Hay otro miedo, que ya eso se lo vamos a dejar para que usted invite, Diulka, a un psicólogo, que hay miedo que ya es muy personal. Hay personas que son tan temerosas que el miedo los paraliza y que todo el día están diciendo, ay, si no hago esto me botan. Y entonces no rinden en sus labores por el temor a no hacerlo bien, por el temor a la competencia, por el temor a esas 3 personas que nombraron. Ay, esa me la trajeron aquí. Y a veces tienen las habilidades y tú los llevas para que vayan a adiestrar o a capacitar una persona nueva y no lo hacen. E incluso por ahí hay un adagio que el gato enseñó al perro a subir medio árbol, pero no le enseñó dónde estaba la cumbre para que él no se lo coma. Y entonces hay personas que para evitar perder el trabajo no capacitan a esa persona que le ponen al lado y no saben que esto puede ser un aumento tanto en el salario como de puestos para usted. O sea que es una doble una doble vía. Doctora, pero permítame hacerle una anécdota, que alguien muy importante económicamente y socialmente me hizo esta anécdota en una ocasión. Me dice que siendo ingeniero, él llegó a una compañía muy joven y habían otros ingenieros con mucha experiencia en posiciones de gerencia, de dirección, y entonces se abrió un espacio por encima del gerente de proyecto, y le dijeron a él, eres tú, te queremos a ti en ese puesto, y él dijo, no, yo soy muy joven, por justicia, esa posición le corresponde al director tal. ¿Y sabe lo que le dijo el presidente de la compañía? Le dijo, no podemos moverlo a él de esa posición, no podemos subirlo porque no hay quien lo sustituya. O sea, muchas veces tú no le enseñas al que está en tu equipo, no le enseñas a hacer lo que tú haces para que esa persona no vaya a convertirse en una amenaza para tu posición, pero muchas veces el no enseñar a alguien a hacer ese trabajo no te va a permitir que te muevan porque tú eres imprescindible ahí. Entonces, a la gente que mire cómo ese tipo de jugadas muchas veces, valga la redundancia, te juegan en contra. Por eso fue que en principio dijimos que ese miedo es un arma de doble filo, te puede perjudicar en un momento dado, pero para el cumplimiento de tus funciones te puede mejorar, porque ese miedito personal pues te va a llevar a ti a tener un máximo de unido al compromiso, porque hay personas que no les importa, que son miedosos, incluso que son miedosos y no les importa que la empresa se hunda, pero ese miedo unido, ese miedo natural, unido al compromiso y a la responsabilidad te potencia, pero también ese de hacer justicia, nosotros a veces dejamos de enseñar a una persona y eso va a ser la retranca para nosotros no subir. Entonces es importante que como usted no sabe lo que el jefe tiene en su cabeza, ayude, colabore y ese miedito que no se le convierta en un miedo tan psicótico que te pueda dañar y entonces tú te vean como una persona no capacitada, como una persona que no va a beneficiar a la empresa, que por lo contrario, tú lo que vas a hacer es perjudicar. O sea, hay que controlar y si usted ve que está incontrolado con este asunto de este miedo, porque hay gente que son miedosos en todo, búsquese un psicólogo. Sí, busque ayuda. Busque ayuda. Doctora, me parece interesantísimo, sobre todo porque muchas veces la gente dice, ¿qué me pasa? Y no sabe identificar exactamente qué es lo que le pasa. Pues ahí tiene un poquito de luz, si en algún momento a usted le ha pasado o le está pasando eso. Doctora, ¿dónde la gente puede localizarle? Nosotros estamos en nuestra oficina física en la calle El Conde 359, local 12A de la Plaza Lombas, en los teléfonos 809-880-7062, 809-682-2965. Sigan ustedes enviando sus inquietudes, que aquí se las contestamos. Bueno, pues gracias, doctora. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, más contenido de 1800 segundos.
principios, con dignidad, con propias creencias y grandes valores, con independencia de fuerza extranjera, con propios honores y propia bandera. Son los forjadores de la patria, los creadores de la dominicanidad. Por ello somos dominicanos de pura cepa, pa' que lo sepa, pa' que lo sepa. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Concibieron un país en libertad, con firmes principios, con dignidad, con propias creencias y grandes valores, con independencia de fuerza extranjera, con propios honores y propia bandera. Son los forjadores de la patria, los creadores de la dominicanidad. Por ello somos dominicanos de pura cepa, pa' que lo sepa, pa' que lo sepa. Ser mujer. El pasado 8 de marzo se puso en circulación un libro muy interesante y yo fui la presentadora de ese libro, de ese evento, pero yo comencé pensando que voy a presentar un libro y terminé viendo que estaba presentando una historia de vida, pero no solamente una historia de vida, sino una historia de vida impresionante, de resiliencia, de resistencia al dolor, de entender que no importa lo que muera, tú tienes que seguir viviendo. Y precisamente ese mensaje lo trae Betty Hernández, autora del libro Ser Mujer, que me da mucho gusto recibir aquí en 1800 segundos. Querida Betty, bienvenida. Gracias, Diulka. De verdad que para mí es un placer y un honor el que tú hubiese estado el pasado 8 de marzo conmigo, acompañándome. De verdad, Diulka, nosotros nos conocemos de hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero mucho tiempo el David era un niño de... Y ya es un hombre. Así es, pero Dios ha sido tan bueno y me encantó como hablaste hace un ratito, porque no importa lo que muera, debemos de continuar viviendo. Dios nos da la oportunidad de aprender a sufrir bien y a continuar adelante. Muchas personas en medio del dolor, lastimosamente, el dolor es igual que el temor.
El temor te coarta, te paraliza, te cierra y te encierra en ti mismo. El dolor hace ese mismo efecto en la persona. La persona se encierra en sí mismo, le coarta, le corta las alas y entiende que no hay un futuro. Y por eso viene la depresión, viene todo el proceso. Y solo, esto no es un tema de que yo pude hacer, nadie puede hacer nada. En el proceso del dolor, cuando estás sufriendo, nadie puede hacer nada. A las personas te dicen, te acompaño en tu dolor, pero tú no me puedes acompañar. Y te entiendo. Puedes entender si has vivido algo similar, pero nadie puede hacer nada, solamente decir algunas palabras. Pero Dios sí puede hacerlo. Dios puede darte la fortaleza, darte el camino por donde debes continuar y sobre todo, acompañarte en medio del dolor. Pero hay una cosa, Betty, porque nosotros nacemos con con una programación mental y el dolor no está en esa programación mental. Las desgracias no están en esa programación mental. Y, por ejemplo, la experiencia de los últimos años de ver, por ejemplo, familias y amigos donde la desgracia le llega de la dirección menos imaginable posible. O sea, le han ocurrido situaciones que tú dices, nunca en la vida me lo podía imaginar. ¿Uno estaría esquematizado para que el dolor llegue dentro de esa programación de vida? No, lo que pasa es que todos vamos a sufrir. El que no está preparado para sufrir tiene un vacío existencial y está en una burbuja que no entiende. ¿Por qué? Porque tú naces y obligatoriamente en el proceso de alumbramiento ya tú estás sufriendo. Tú tienes que romper. Romper el saco, romper fuente, tienes que romper. Entonces el dolor, el niño o la niña, cuando inmediatamente le hacen el agujerito. Sí, para tener sus zarcillos, ella siente el dolor, es un pinchazo rápido y simplemente llora un poquito. Cuando le están poniendo las anestesias, las vacunas a los bebés, ¿qué pasa? Van a llorar, pero el dolor. Pero eso, por ejemplo, es un dolor previsible, porque tú sabes que eso es algo que tú elegiste porque te conviene, pero hay dolores que tú no logras. Es que tú no le eliges el dolor. Que tú no sabes cuándo va a llegar, que tú no sabes cuándo muere una hermana, un papá. Cuando muere una persona querida, cuando te toca enfrentar la enfermedad de una persona querida. O sea, esas son cosas que estarían programadas dentro del... Es que nosotros te hacía una similitud del proceso de un niño desde que nace o una niña, porque en todos los procesos de nuestras vidas hemos sentido dolor. Lo que pasa es que no estábamos en el bebé, cuando le hace el zarcillo, no sabe que es dolor, pero simplemente hace una reacción y llora. Cuando le metes la vacuna, ¿qué hace el niño? Llora, no sabe lo que es. Cuando tiene hambre, el bebé, ¿qué hace? Va a llorar porque es un único medio de comunicación. Entonces estamos preparándonos para el dolor. ¿Qué pasa? El adulto no se prepara para el dolor. ¿Entiendes? En el transcurso de nuestra vida, desde bebé, nos están acondicionando, nos están enseñando de que para hacer cosas vas a tener que sufrir. Y el dolor es parte de la vida misma. Las pérdidas son parte, el duelo es parte de la vida misma. ¿Por qué? Porque tus padres, lastimosamente, por su edad, o por cualquier condición van a partir. Tú como mujer, como hija, tienes que prepararte para hacerlo. Yo traté de hacerlo porque sufrí tanto, y aquí está en ser mujer, la pérdida de mi mamá. Quise prepararme 7 años antes de la pérdida de mi papá. Pero ¿qué pasa? Yo no contaba con la misericordia de Dios, y te voy a decir por qué la misericordia de Dios. De que iba a perder a mi hermana 3 semanas antes y luego a papi. ¿Por qué la misericordia de Dios? El dolor es el único momento donde tú eres vulnerable. Cuando estás sufriendo, puedes asimilar mejor la vida, puedes entender. Por eso mucha gente, no, después que pasé, no. Simplemente tú te sentaron, literalmente, así como a Pablo en la Biblia lo bajaron del caballo, para que pudiera ver. Lo cegaron y después pudo ver, por la misericordia de Dios. Eso no pasa. Lo que pasa es que no queremos entender que la vida es todo color de rosa. No, tenemos que aprender a sufrir bien, porque el dolor te puede destruir. El dolor de un divorcio, el dolor de una pérdida de un hijo, el dolor de esa madre que quiere ser madre y no puede. En el caso nuestro duramos 4 años para tener a Joel David.
un embarazo molar fuera del útero, me acontece que me deja un escoriocarcinoma adherido al útero, 3 legrados, un congelado de útero, por último, una quimioterapia de primer grado, 19 años. ¿Era doloroso? Wow. Claro que es doloroso. Sin embargo, en todo ese proceso, y aquí lo contamos, siempre estamos con el favor inmerecido de tener a Dios en nuestra vida, porque muchas personas han pasado también más situaciones que la que hemos contado acá. Pero ¿cómo se prepara una persona para el dolor? Simplemente entender que es parte de la vida, que tienes que pasarlo y sufrirlo. No es que te vas a lavar la cara y te vas a maquillar y todo está bien, y te vas a sentar, no, porque todo está bien, y tú, no, eso no es real. Tienes que llorar, tienes que sufrir. Y después que estás en ese proceso, porque no viene de nosotros, Diulca, yo no puedo hacer nada. Tú no puedes hacer nada. Cuando llega esa noticia inesperada, como yo estoy en la cocina, ya había partido mi hermana 3 semanas y me llaman y me dicen que papi, que estaba interna en Secanot, muere. Yo simplemente, ¿qué hice? Llorar y tirarme en el piso. Mis 3 hijos escuchan a su mamá llorando y van a la cocina corriendo. Es decir, el corazón de mis hijos que habían perdido a su tía, que yo había guardado, y aquí lo cuento, que yo había guardado el corazón de mi niña de 8 años, su tía favorita se va. Hablo con los grandes, con los 2 mayores, y le explico que se fue la tía Maggie. Pero ¿qué pasa? En ese momento, yo quería decirle a mi niña, entonces se me juntan las 2 muertes para decírselo a la niña. Pero el Señor, porque es Él que hace todas las cosas. El Señor en su infinita misericordia permitió que cuando yo recibo la llamada de que papi ya muere, ellos están ahí en la casa. Recuérdate que estamos en cuarentena. Sí, todos estamos en hablando casa. De que murieron en todo el proceso del COVID. De la pandemia. Entonces, cuando inmediatamente recibo la llamada, me caigo, tengo que sufrirlo, pero eso no está condicionado por mí. Es la reacción natural. Cuando te llaman y te dan una mala noticia, ¿qué tú vas a hacer? Vas a llorar inmediatamente. Eso no es que tú una postura, no, yo voy a llorar. No. Eso es que inmediatamente estamos como seres humanos, recibes una noticia de que la pérdida de un ser que tú amas, vas a llorar. Mis hijos escuchan y van a la cocina corriendo. Yo no te puedo explicar qué pasó, pero ahí pasó la misericordia de Dios en casa. ¿Por qué? Porque vienen mis hijos y los 3 me consuelan a mí, porque su mami está llorando. Ellos me consuelan a mí, yo tengo que consolarlos a ellos. Pero ellos vienen y me consuelan a mí, y en ese proceso yo no sé cómo llegamos a la sala. Al final estamos los 4 hablando, mi esposo había salido, estamos los 4 hablando ¿de qué? De que amamos a papi, que amamos al abuelo, pero que el abuelo tenía que partir. ¿Por qué? Porque Dios así lo decidió. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, aún me cause dolor, porque Él es soberano. Y yo tengo que simplemente acatar su decisión y pedir a Él que me dé qué. Dice su palabra que Él ha enviado el Espíritu Santo de Dios para sanar nuestros corazones y guiarnos a toda verdad. Betty, tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos yo quiero que hablemos, porque muchas veces enfrentar el duelo, enfrentar la pérdida de un ser querido, uno la ve en gente religiosa, tú dices, ay, pero él está muy tranquilo, o ella está muy tranquila, y lo hemos visto incluso con figuras públicas, que tú te sorprende de verla tranquila, y hay gente que dice, pero ella parece que no sintió la pérdida del ser querido. Vamos a hablar de eso, de por qué la gente reacciona de esa manera y por qué la manera, digamos que cruel de los otros decir, es que no lo siente. Cada quien siente las cosas de la manera en que Dios se lo determina. Pero vamos a hablar de eso cuando regresemos con Betty Hernández, que está con nosotros para presentar su libro Ser Mujer. Betty Hernández de Mauricio, y es un libro pequeño, pero que vale la pena leer. Regresamos enseguida.
Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Continuamos en esta conversación con Betty Hernández de Mauricio, autora del libro Ser Mujer. Y ustedes me ven así, me estoy riendo y hasta las lágrimas se me salen porque dentro de toda esta conversación de temas tristes, de temas dolorosos y de esta preparación para el dolor, también hay cosas que te generan risa. Claro. Porque al final de cuentas, es como dice Betty, son situaciones que la vida te va a dar y que vas a tener que sortearla y ojalá y sea de la mejor manera. Te preguntaba antes de irnos a la pausa, de esa gente, sobre todo gente religiosa, que asume la muerte de otra manera y que muchas veces los que no somos quizás tan religiosos entendemos que es que no le duele. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, cuando tú tienes una percepción de que no es todo lo que estamos viendo, es decir, que hay otro amanecer más allá del sol. Es decir, creemos en la resurrección. Creemos que Jesucristo murió, al tercer día resucitó y fue a preparar lugar para nosotros, ¿verdad? Como evangélicos, como cristianos, entendemos esa verdad absoluta. Y como Él murió y resucitó, nosotros también lo haremos. Pero aquella persona, porque esto solamente se puede entender por fe. Por fe, en una fe salvadora en Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Y Él va a cambiar y va a hablar a tu corazón y te va a enseñar el camino por el cual debes andar. Pero aquellas personas que no entienden esto, porque para ellos son locura. De hecho, la palabra misma lo dice, esa mujer está hablando locura. Bueno, yo estoy hablando fe que está establecida en la palabra de Dios, que es la Biblia. Pero aquellas personas entienden y juzgan inmediatamente. Pero mira, ella continúa igual la vida. Sí. Murió su hermana, murió su papá y ahora hizo hasta un libro de eso, ¿entienden? No, y se puso más bonita y está... No, eso es natural.
porque el hombre va a dar de lo que tiene en su reserva. ¿Qué es la reserva? Yo hablo de la abundancia que está en mi corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Si en mi corazón yo solamente tengo señalamientos hacia la otra persona y juicio, pues eso es lo que voy a hacer, ¿entiendes? Pero en el caso nuestro, y no es decir, no tenemos que juzgar a aquellas personas que tengan esa posición de decir, pero mira, no siente la muerte de su papá, no siente la muerte de su mamá o de su hermana. Claro que lo sienten, pero han entendido que es parte de un proceso que debe de darse, que nosotros no tenemos en nuestra vida, nosotros no tenemos el control de nada, Diulca. Eso es verdad. De nada. La vida es un favor inmerecido de parte de Dios. Él tiene la potestad para darle y para quitarle en el momento que Él entienda. Nosotros tenemos que ser administradores de este tiempo que Dios nos permite aquí. ¿Para qué? Para hacer buenas obras, no para vanagloria, sino para que muestre la misericordia de Dios que está en ti, porque también nosotros somos malos. Es decir, yo no soy una santa, no. Es decir, yo soy mala, yo critico, yo hablo, ¿entiendes? Yo tengo cosas que Dios está trabajando en mi corazón, porque todos somos seres humanos y estamos diseñados para pecar, para errar, para hacer cosas incorrectas, y que después el Señor nos pasa factura y que después el Señor va a hablar a nuestro corazón. Betty, hay gente que ha apelado a la psicología, el coaching, que no sé qué, y toda esta nueva onda de cosas para que tú mentalmente mantengas una estabilidad, puedas enfrentar ese tipo de herramientas, de situaciones que te presenta la vida, pero entre la religión y todo ese poder cognitivo que te están enseñando, ¿qué pesa más? O sea, bueno, no sé, nunca he tenido relación con esa parte de coaching, lo respeto, no conozco, no puedo emitir opinión al respecto, pero lo que sí te puedo decir que si puedes leer Ser Mujer, vas a entender que el duelo y el dolor es parte de nuestra vida, que nosotros tenemos como personas adultas entender y vivir los procesos y pedir. Esto es un acompañamiento de procesos dolorosos que viví y que Dios fue quien me acompañó gracias a su Espíritu Santo y fortaleció mi alma interior, fortaleció mi vida y la de mi familia. ¿Para qué? Para continuar adelante. Al final no es tener posturas, no. La vida te va a demandar. Todos los días cuando te levantas, te demanda. ¿Te demanda qué? Que tienes que llegar al trabajo, los hijos tienen que llegar al colegio. Entonces tú tienes que estar lista para eso. Pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Vas a hacerlo de mala gana? ¿Vas a hacerlo herida porque, ay, pobrecita de mí, con una queja avanza o una autoconmiseración? No. Tienes que aprender, pero eso no lo hace Betty. Eso no viene de mí, ¿entiendes? Eso es Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, que te permite levantarte, te permite preparar lo que tienes que preparar para estar lista para el diario vivir, lo que te toca para ese día, ¿entiendes? Eso no viene de nosotros, no está en nosotros. Claro, si buscas y te hace aliado de la palabra de Dios para que pueda guiarte en el proceso, es mucho más fácil. Si buscas personas que puedan acompañarte, es mucho más fácil, no importa cómo lo hagas, pero que el ingrediente no es un ingrediente. Que la persona de Jesús está en medio del proceso, su Espíritu Santo pueda guiarte a toda justicia y pueda hacerte entender el camino por el cual debes andar, es la diferencia. Hablemos de lo que encuentra la gente en Ser Mujer y dónde puede la gente encontrar este libro Ser Mujer. En Ser Mujer son testimonios nuestros de lo que hemos hablado un poquito. El dolor es real, el dolor lastimosamente va a llegar, llega de manera fortuita, llega de manera como un ladrón a robarte tu paz, a robarte tus sueños, a robarte el deseo de vivir. Entonces eso es lo que no puedes permitir. No le puedes dar al dolor la oportunidad de destruir por lo que tú has trabajado, por lo que tú has soñado. Entonces, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer nada. Literalmente tú como individuo, solamente puedes hacer una sola cosa: descansar en la misericordia de Dios y entregar tu corazón a Él. En Ser Mujer vas a encontrar el testimonio, no solo mío, sino de muchas amigas en el ámbito doméstico, que fueron mucho ejemplo para mi vida. Con 25 años de casada, por la misericordia de Dios,
estas mujeres estaban en casa ayudándome a hacer el quehacer, a tener el alimento, el almuerzo, a hacer todas las cosas. Sin embargo, muchas de ellas fueron con palabras de Dios a mi vida. Entonces fueron de ejemplo. A doñitas que venían de Asua a trabajar a casa todos los lunes. Y para mí eso era, al principio de yo casarme, yo decía, ¿cómo llegan tan temprano? Se levantaban a las 4 de la mañana. Cuando había un accidente en esa carretera de Asua, yo decía, Dios mío, no digo el nombre, pero ¿dónde están? Entonces, ese valor de esa mujer está aquí. ¿Por qué? Porque ella se levantaba de su casa, dejaba a sus hijos para venir a cuidar los míos. Y no importaba la situación y el conflicto que dejara en casa, mujeres de valor, que se lavaban la cara y vamos a enfrentar el mundo. ¿Pero qué? Solas, a puro pecho, como a pura pulmón, como decimos por ahí en el aldor popular, no. Con Dios. Con Dios y en Dios para poder continuar adelante. ¿Dónde lo encuentras? Lo encuentras en Cuesta Libro. Cuesta Libro en Videoclub Cristiano, en Cuesta Libro, Videoclub Cristiano, también en la librería El Camino, y también lo puedes encontrar en el Club de Lectores del Listín Diario. Ser mujer. Bueno, ya lo saben, así es que busquen su ejemplar, es cortito pero sustancioso, y si estás pasando por un momento de dolor, esta es una muy buena manera de que tú sepas que no estás sola y de que tú sepas que hay un camino, o solo, que hay un camino para salir de las adversidades. Los caballeros también pueden leerlo. De hecho, hay un capítulo, el capítulo 13 completito para el caballero. ¿Por qué? Porque cada mujer de la que cuento acá, incluyéndome, pues estamos acompañados de nuestro príncipe azul o de nuestro mayor verdugo. Bueno, ya lo saben, busquen el libro Ser Mujer de Betty Hernández de Mauricio, Encuesta Centro del Libro, ahí está, ustedes saben, el 27 de febrero con Lincoln, y disfrútelo, pero sobre todo entienda que hay muchas herramientas para cuando usted esté en ese cuarto oscuro que no ve alternativa, siempre hay una puerta que tiene la posibilidad de abrirse. Gracias, Betty, por estar con nosotros. A ustedes también gracias. Si Dios lo permite, el próximo fin de semana que estaremos contando 1800 segundos más.